Génesis capítulo 12, versículos 6 al 9. Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abram y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abram partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Oremos. Dios, te doy gracias por tu palabra y pido que me uses al enseñarla y predicarla, que tu Espíritu Santo a cada persona escuchando y tu Espíritu Santo que les hable, les convenza en su espíritu, su alma, concerniente a tu palabra, concerniente a amarte lo suficiente para vivir para ti, para agradarte. Pido esto en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Miramos que ya al obedecer Abraham a Dios y llegar a la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había dicho que fuese, dice, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Si al llegar ahí ellos no les iban a decir a Abraham, pues mira, como Dios te dijo a ti que este lugar va a ser tu tierra y de la de tu descendencia, pues te regalo mi casa que acabo de construir, te regalo mis posesiones. Pues obviamente que la gente voluntariamente no le iba a regalar sus cosas, y entonces se iba a requerir fe, no solamente en Abraham creer que Dios iba a cumplir lo que él le había dicho, sino que también su descendencia tuviese suficiente fe en Dios para obedecer a Dios y conquistar esa tierra que Dios les había prometido. El cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham. Ahora, antes nos había dicho en el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, no nos dice que se le había aparecido. Le había dicho, ¿de qué manera le había dicho? No sabemos si fue literalmente una manera audible, como en el caso de tiempos cuando escuchaban la voz de Dios audiblemente, pero en esta ocasión Jehová se apareció a Abraham. Algunos piensan que hay una contradicción en la Biblia porque dicen, bueno, si dice la Biblia que nadie puede mirar a Dios y vivir, ¿cómo es que Dios se apareció a Abraham? Ayer tocando puertas, hablé con un testigo y a la religión testigos de Jehová yo les llamo falsos testigos de Jehová porque ellos rechazan creer que Jehová el Verbo es Jehová. Y aquí es un caso que comprueba que Jehová el Padre no es quien se apareció a Abraham, porque nadie ha visto al Padre, dice el Nuevo Testamento, sino cada vez que una persona desde Adán hasta que Cristo se manifestó en carne, hasta que Jehová el Verbo se encarnó, cada persona que miraba a Jehová, no miraba a Jehová el Espíritu, no miraba a Jehová el Padre, miraba a Jehová el Verbo. Y era en una manera no con su gloria omnipotente como en el cielo, porque es imposible mirar a Dios en su omnipotencia en este cuerpo físico de pecado y poder vivir, sino decidía aparecerse. En algunas ocasiones lo miraban como si fuese una persona, como un ser humano. Se apareció y apareció Jehová a Abraham y le dijo. Entonces, ¿quién se apareció a Abraham? Jehová el Verbo.
Jehová el Verbo es el mismo que habló con Adán, el mismo que después hablaría con Moisés, el mismo que al encarnarse, dice Juan capítulo 1, y vamos ahí, y el versículo número 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Yo tengo una copia del Nuevo Testamento en griego, es el idioma en que originalmente se escribió el Nuevo Testamento. Y así dice el Nuevo Testamento en griego, y el Verbo era Dios. Ahora, los falsos testigos en su mal traducción agregaron las palabras un, y luego pusieron como si fuese un Dios falso con D minúscula. Pero el Nuevo Testamento en griego no dice el Verbo era un Dios, dice el Verbo era Dios. ¿Por qué? Porque lo era Dios. O sea, Jehová el Verbo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por Jehová el Verbo, fueron hechas, y sin Él, o sea, sin Jehová el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Jehová el Verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Noten el versículo 14. Y aquel Verbo, o sea, Jehová el Verbo, que es el creador del universo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Nosotros no creemos en la reencarnación como los budistas y otros, pero sí creemos en la encarnación de Emmanuel, de Jehová el Verbo. La encarnación de Jehová el Verbo es Cristo, es Jesucristo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Quiere decir que ese cuerpo físico, aunque antes no existía, ese cuerpo era un tabernáculo, un templo, pero el espíritu adentro de ese cuerpo era Jehová el Verbo, manifestándose a través de ese cuerpo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiere decir que Dios, Jehová el Verbo, no se va a reencarnar, solamente se encarnó una vez, y por eso es el unigénito Hijo de Dios. No va a haber otra vez que se va a volver a encarnar. Como aquí cerca, a 1.5 horas al norte de Austin, está un pueblo, una ciudad llamada Waco, Texas. Y hace más de 20 años, un supuesto Cristo, entre comillas, porque él decía que él era Cristo, pero que él era el Cristo pecador. Y entonces él engañó a mucha gente diciéndoles que él era el Cristo que se había encarnado, que era Dios encarnado, pero que él era el Cristo pecador, y que él sí no se entendía porque él sí pecaba, y terminaron siendo engañados por él. Y después, por causa de que él empezó a comprar armas y cortarlas, como es ilegal hacer en este estado, de cortar ciertas armas a una manera ilegal, y luego se dieron cuenta y fue la FBI, creo que no sé si la CIA, fueron hasta los soldados, y terminó todo eso siendo un masacre. ¿Todo por qué? Por engañar a la gente diciéndoles que él era Cristo, pero la Biblia dice que él era unigénito, es el unigénito, no va a volver a encarnarse, no va a haber otro Mesías, otro Cristo, solamente es Jesús. A propósito, la palabra Jesús significa Jehová salva. ¿Por qué? Porque Él es Jehová el Verbo, Él es Jehová quien salva. Dice lleno de gracia y de verdad. Entonces aquel Jehová que se apareció a Abraham es Jehová el Verbo. Cuando aquellos fariseos estaban hablando con Jesús, Jesús les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, cuando él estaba hablando con Moisés para enviarlo y usarlo para
libertar a la nación de Israel de Egipto, Moisés le preguntó a Jehová, le preguntó a Dios, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué debo de decirle a la nación de Israel que es tu nombre? Y él dijo, yo soy. Yo soy. Ahora, cuando Jesucristo le dijo a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy, estaba usando el mismo título que él le había dado a Moisés para que Moisés le dijese a la nación de Israel y que la nación de Israel supiese quién era el Dios verdadero. Él les estaba diciendo, yo soy el Dios verdadero que les anuncié a través de Moisés. Yo soy el yo soy. Yo soy el Dios que habló con Moisés y ahora manifestado en carne estoy hablando con ustedes. Les dijo Jesucristo a los fariseos. Yo soy. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Recuerden que su esposa Sarai no tenía hijos. Recuerden que su esposa Sarai era estéril. Y Dios le está diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Ahora, ¿cómo es posible, si él no tiene hijos, cómo es posible que a su descendencia le dé esa tierra? Se requirió de fe salir de Ur de los Caldeos y de Harán y de sus familiares y de la casa de su padre. Y ahora le está prometiendo Dios, a tu descendencia daré esta tierra. Y noten cómo reaccionó Abraham y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Quiere decir que se desapareció y como se le había aparecido, le edificó allí un altar. ¿Saben que en Adán, cuando miramos a Adán y a Eva y miramos en el jardín de Edén, no dice la Biblia que había un altar? En sí, cuando pecaron y fueron sacados de la tierra prometida, del jardín de Edén, cuando fueron sacados Adán y Eva del jardín de Edén, y después de eso, dice la Biblia que había un querubín con una espada alrededor del jardín de Edén para que nadie pudiese entrar de nuevo y comiesen el fruto del árbol de la vida y viviesen la eternidad en su pecado. Entonces, cuando ellos tuvieron hijos e hijas, les podían decir, mira, ¿ves ahí donde está ese ángel y esa espada de fuego y protegiendo el jardín de Edén? Sí, ahí es donde nosotros vivimos antes de que pecásemos. Ahí fue donde vivimos, ahí fue donde Dios nos creó, del polvo formó nuestro cuerpo, sopló en nosotros aliento de vida y llegamos a ser espíritu, un espíritu. Y dice entonces que después de eso podían, al mirar ese lugar, podían saber y poder adorar a Dios o poder adorar hacia la dirección del jardín de Edén. Pero la primera vez que miramos en la Biblia que un altar fue edificado fue después del diluvio, cuando Dios, por el pecado de la gente, destruyó todo el mundo. Literalmente es un diluvio mundial. Y al salir del arca y buscar dónde está el jardín de Edén, pues ya no se mira. Toda la tierra fue cambiada con toda el agua. Las cataratas de los cielos fueron abiertas. Antes era mucho más grueso lo que era la atmósfera, pero toda esa agua cayó, y no solamente eso, sino también de los abismos salió agua y todo fue cambiado. Si miramos hoy en día lugares como las cataratas del Niágara, miramos
eso no sucedió en miles o millones o billones de años, eso sucedió durante el diluvio mundial. Aún en aplicaciones en el mapa de los teléfonos, podemos mirar lugares fuera de lo que es nuestra tierra, lo que ahora es parte del océano, pero podemos mirar que hay evidencia de que había ríos ahí. Ahora es imposible que haya ríos dentro del océano, ¿por qué? Pues porque todo es agua. Pero al mirar la evidencia de que hay ríos, si uno se fija hacia el sur de la Florida y hacia el oeste, y uno le hace hacer más grande, mirar más cerca en los mapas que existen con los satélites, ahí mismo se miran los ríos en lo que ahora es el océano. ¿Por qué? Porque antes no era océano, antes eso era tierra y antes había ríos en todo eso. Pero Abraham, cuando miró, ya no había evidencia del jardín de Edén porque todo había cambiado, entonces edificó un altar apuntando, como quien dice, arriba, fuera del planeta Tierra. Sabemos que el planeta Tierra es esférico. La Biblia nos dice el círculo de la Tierra, aun cuando los científicos se burlaban de eso y la mayoría de la gente creía que la Biblia estaba mal, que había un error y que la Tierra era plana y que un elefante o un atlas estaba cargando el planeta Tierra, pero Dios ya había dicho el círculo de la Tierra. Entonces, como no miraban el jardín de Edén ahí, el altar era una manera de mirar afuera del planeta Tierra. Y la Biblia nos dice, aquí el cielo donde vuelan las aves, la Biblia lo llama el primer cielo. El lugar donde están las estrellas, la luna, el sol, todo lo demás, lo que llamamos el resto del universo, la Biblia llama el segundo cielo. Afuera del universo es lo que Dios llama el tercer cielo. Y entonces al edificar un altar, estaba diciendo, Dios es alto y sublime, está en el tercer cielo. Y cuando Jehová apareció a Abraham y le hizo esa promesa, dice la Biblia, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Ahora, miramos que Abraham le creyó a Dios. Miremos aquí en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Versículo 5 dice, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Quiere decir que él tuvo fe en Dios. Entonces miramos que él fue a Betel, Génesis 12:8, y plantó su tienda. Ahora, Betel significa casa de Dios. Es por eso que algunas iglesias, el pastor y la iglesia han escogido el nombre Betel como parte de su nombre de la iglesia. Por ejemplo, hay algunas iglesias que se llaman Iglesia Bautista Betel. Betel significa casa de Dios. ¿Por qué? Pues miramos a Abraham, que fue a Betel y plantó su tienda. Plantó su tienda se refiere a la manera que ellos construían, no era con tabique o con madera o con piedra como hoy lo hacemos, sino en ese tiempo era como una tienda de campaña con pieles de animales o diferentes cosas, y plantó su tienda. Y tienda no se refiere a un lugar donde vendía cosas, sino donde él vivía, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Ahora es Ai con H y no tiene acento en la I, no es Ai, es Ai. Al oriente es un diptongo
Menciono eso también por la manera que se escribe el nombre de la esposa de Abraham, Sarai. No es Sarai con acento en la I, no es Sarai con acento en la segunda A, sino Sarai. Y dice, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Es interesante que él a donde fuese, porque Dios le había dicho que fuese, que él lo iba a guiar, él edificaba un altar mirando hacia arriba, no poniendo su vista en la tierra, en lo material, en lo pasajero. ¿Por qué? Pues somos peregrinos aquí. Así como Abraham, su vida fue como peregrino, toda su vida al salir de Ur de los Caldeos y de Harán, él vivió una vida como peregrino, como símbolo o como una foto, una metáfora, presagiando lo que sería la vida de fe. En este planeta Tierra es una vida pasajera, como lo que es una persona que va a ir a un viaje, sean que vayan de vacaciones o vayan a visitar a familiares. Si van en un avión, se van a llevar una maleta, no se van a llevar todo lo que tienen en su casa o departamento. Y entonces, a veces los aviones pues pueden ser cómodos y uno tener primera clase, pero a veces son incómodos o hay mucha turbulencia en el vuelo. Sea como sea, es pasajero solamente, peregrinos. Pero él se aseguraba de edificar altar a Jehová poniendo su vista en lo eterno, y dijo, aquí es casa de Dios, e invocó el nombre de Jehová. Miramos en la Biblia que cuando Adán y Eva tuvieron hijos, uno de esos hijos, Set, la Biblia dice que después los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué nos da a entender eso? Bueno, nos da a entender que él empezó a predicar, empezó a decirle a la gente acerca de Jehová Dios, empezó a profetizar concerniente a lo que sucedería, concerniente al Mesías. Y entonces por eso en Génesis capítulo 2 y versículo 26 dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Puede ser que por causa de la predicación de Enos y la profecía de Enos, pero también tuvo un buen padre que le dijo esas cosas, que lo enseñó correctamente. Hay personas que quizá piensen que la palabra invocar significa orar o repetir unas palabras. Pero la palabra invocar no es repetir unas palabras como la Iglesia Católica con lo que ellos llaman el Padre Nuestro, siendo que en ese mismo capítulo Dios había dicho que no hicieran vanas repeticiones. O sea que ese era un ejemplo a seguir en la manera de orar, no a que lo repitiera uno palabra por palabra cada vez que uno va a orar. La palabra rezo y rezar ni siquiera está en la Biblia, eso es algo que la religión católica romana inventó. Pero miramos la palabra invocar. Invocar tiene que ver con apelar. Apelar a la autoridad de alguien que está en autoridad sobre ellos. Entonces, por ejemplo, si alguien va a corte y está delante de un juez o una jueza, y están invocando, están apelando a la justicia, a la autoridad de ese juez o esa jueza. En el caso de un juez o jueza que juzguen mal, la persona puede apelar a un juez o una jueza en autoridad en un lugar superior. Digamos, si es un pueblito, pueden apelar al condado, al juez del condado o jueza. O si están en el condado, pueden apelar
aún la Suprema Corte de ese estado, por ejemplo en este estado de Texas, aquí en los Estados Unidos de América, pero aunque la Suprema Corte de este estado juzgue de cierta manera, la persona puede apelar a la Suprema Corte del país, la Suprema Corte Federal. Y entonces lo que la Suprema Corte juzgue, eso sí es el juicio final. No hay autoridad arriba de la Suprema Corte dentro de las leyes y el juicio de este país. Pero sabemos que hay alguien que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos que hay una autoridad aún superior a la de este país y Dios es la suprema autoridad. Y entonces cuando nos dice que invocó el nombre de Jehová, está apelando al Creador, al Dios Todopoderoso. Está apelando al Yo Soy. La Biblia nos dice que es a través de apelar al nombre de Jehová que podemos ser salvos. Miramos en Romanos, el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero claro, no hay justo ni aun uno, todos hemos quebrantado por lo menos una de esas leyes, entonces ya no podemos ser salvos de esa manera. Pero noten el versículo 6, Romanos 10:6, pero la justicia que es por la fe dice así. Entonces hay dos maneras que alguien pudiese ser salvo. Una es ser perfecto sin pecado, nunca pecar, desde que nace hasta que muere jamás pecar, y la Biblia dice que todos somos pecadores. El único que fue perfecto sin pecado fue Jesucristo. Entonces, de esa manera no podemos ir al cielo, porque ya nos descalificamos de ir al cielo por la ley. Si hubiesen un eslabón por cada mandamiento que está en la Biblia de aquí hasta el cielo, el primer mandamiento que desobedeciésemos, que quebrantásemos, sería el eslabón en el cielo, el primero que se quebraría, y ya toda la cadena caería y ya no puedes subir al cielo por la ley. Entonces hay otra manera de ser justificados, y por eso dice versículo 6, pero la justicia que es por la fe. Quiere decir que hay una justicia que podemos recibir, que no es a través de las obras, sino es por la fe. Y dice Romanos 10:6, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Eso de que Cristo resucitó entre los muertos y fue al cielo, pura mentira. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O sea, si tú no crees en la resurrección de Jesucristo, tú no puedes ir al cielo. Versículo 7, ¿quién descenderá al abismo? Yo no creo que Jesús murió. Si tú piensas que Jesús no murió en la cruz, como dice el Corán, tú no puedes ir al cielo. El Corán dice que Jesús no se murió, que alguien más fue quien estuvo ahí. Y entonces, si tú no crees que Él murió, dice, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Si tú no crees que Cristo murió, tú no puedes ser salvo. Mas, ¿qué dice? Recuerden, estamos hablando acerca de la justicia que es por la fe. ¿Qué dice? Versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, ¿pero qué cosa? Recuerden, confesar es admitir. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no un Señor, y ahora la palabra aquí que se traduce al español Señor, es la palabra griega kurios. Significa suprema autoridad. El que gobierna, el que dirige, el que manda, se refiere
a lo que sería en hebreo la palabra Adonai, todopoderoso. Entonces, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Él es el Curios, no un Curios, sino el Curios, que Él es el Señor, no un Señor, sino el Señor de señores, que Él no es solamente tiene poder, sino Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, que Él es el Todopoderoso. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Todopoderoso, quiere decir que los falsos testigos de Jehová no van a ir al cielo, porque ellos rechazan que Jesús es Jesús, que Jesús es Jehová salva, y a propósito, Jesús significa Jehová salva. Ellos niegan que Jesús es Jesús, ellos niegan que Jesús es el Señor, que Él es el Todopoderoso, que Él es Jehová el Verbo manifestado en carne, que Él es Dios nuestro Creador, Emmanuel. Entonces, ellos no pueden ir al cielo. Ellos no pueden ser salvos. Pero dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es una promesa. Jesús dijo, yo entrego mi vida, yo la vuelvo a tomar. Él tiene potestad para poner su vida y Él mismo tiene poder para resucitar ese cuerpo que Él usó para manifestarse en carne de entre los muertos. Y dice versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesar es admitir. Primero tiene que ser una verdad en tu corazón, que en verdad en tu corazón creas y dejes que Cristo sea tu Redentor, tu Señor, tu Salvador, tu Dios. Y cuando en tu corazón en verdad has dejado que Cristo sea tu Redentor, lo vas a confesar con tu boca, vas a decírselo. Y cuando la gente después de eso te pregunte, ¿tú has dejado que Cristo te redima? Claro que vas a decir que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque primero fue en tu corazón, luego lo dijiste con tu boca, pero con la boca se confiesa para salvación. Noten que no dice con la boca se miente. No dice que si repites unas palabras mágicas que vas a ir al cielo. Algunos dicen, repite esta oración y vas a ir al cielo. Eso no es lo que la Biblia dice. Pero la Biblia dice invoca, entonces quiere decir repite estas palabras. No, invocar no quiere decir repite estas palabras. Invocar es apelar a una autoridad suprema, autoridad mayor. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y noten el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y el contexto de qué es invocar el nombre del Señor nos lo ha dado en el 9 y 10. Invocar es apelar a una autoridad suprema. En este contexto, apelar a Jesucristo, a su nombre, a su autoridad. Que Él es el Señor. Estás diciendo, yo no puedo, yo ya quebranté la ley de Dios, yo ya no puedo ir al cielo y ser justificado por mis obras. ¿Podrías, por favor, tú justificarme? ¿Podrías, por favor, tú perdonarme? ¿Tú pagar la deuda de todos mis pecados pasados, presentes, futuros? ¿Tú salvarme, libertarme del pecado, salvarme del infierno, del lago de fuego? ¿Podrías tú justificarme? ¿Darme ciudadanía eterna en el cielo? ¿Adoptarme como tu hijo? Y cuando tú invocas el nombre del Señor es que tú estás apelando a Jesucristo, que sea tu Redentor, tu Salvador, y Dios te promete, serás salvo, serás salvo. Ahora, Dios no miente. Quiere decir que cuando tú en verdad invocas el nombre del Señor, eso es, apelas a Jesucristo, que Él es quien dice ser, que Él te salve, que Él te justifique, serás salvo. Y la Biblia dice que Abraham edificó un altar e invocó el nombre de Jehová. Jesús significa Jehová salva, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces miramos en Génesis 12, versículo 8, la última parte, dice, edificó allí altar a Jehová. Noten, Jehová es la manera que se dice en español. Jehová, Jehová. Algunos dicen Jehová, no sé por qué dicen Ji.
pero es Jehová. Pero eso es en español, no es en hebreo. Los falsos testigos dicen, el nombre de Dios es Jehová, pero fue escrito el Antiguo Testamento en hebreo, y en hebreo no tiene vocales. Quiere decir que nadie sabe cómo se pronuncia su nombre en hebreo, porque los únicos que sabían, ni siquiera toda la nación de Israel sabía, los únicos que sabían era el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote se lo decía al otro sumo sacerdote. ¿Para qué? Para que no usaran el nombre de Dios en vano. Pero en español se dice Jehová, en inglés Jehová, o se traduce también the Lord. En lugar de transliterarlo, lo traducen the Lord, el Señor. Pero me digan a mí ángel en español o me digan a mí angel en inglés, soy la misma persona. Y Dios, Jehová, es omnisciente, todo lo sabe, conoce todas las cosas, Él conoce todos los idiomas. Le digas en español o le digas en inglés, o si hablases hebreo o griego o cualquier idioma, Él te entiende, Él sabe cuando alguien en verdad invoca el nombre de Jehová. A propósito, el Alá del Corán no es el mismo Jehová de la Biblia. El Dios del Corán es diferente al Dios de la Biblia. Puede ser el Dios que dice la Biblia, que es Dios con D minúscula, Dios falso, Satanás, el Dios del aire, pero no es Jehová Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca dice que alguien haga lo que dice el Corán, el Dios del Corán, que haga sus seguidores. Pero aquí dice, e invocó el nombre de Jehová. ¿Has tú invocado el nombre de Jehová? ¿Has tú dejado que Cristo sea tu Redentor, tu Señor, tu Salvador? Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Mira, él ya había llegado a Betel, casa de Dios. Y hay personas que llegan a la iglesia y por una u otra razón deciden apartarse de Dios. Déjame decirte que si tú te apartas de la casa de Dios, la iglesia no salva a nadie. Hemos dicho, bíblicamente Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista y Cristo fundó la iglesia bautista en doctrina y práctica. La Biblia dice que la iglesia que Cristo fundó es columna y baluarte de la verdad. La iglesia no salva a nadie, es Cristo, pero la iglesia que Cristo fundó es columna. Así como esa columna sostiene lo que son las vigas que sostienen el techo, bueno, la iglesia dice que es columna y baluarte de la verdad. Hay tantas religiones falsas y todas enseñando diferentes doctrinas, y uno dice, pero ¿cuál es la verdad? Bueno, ve a la iglesia que Cristo fundó. Esa iglesia, la iglesia bautista en doctrina y práctica, es columna y baluarte de la verdad. Pero la iglesia no te salva. Pero si te alejas de la iglesia, te alejas de la palabra de Dios, de caminar con Dios, van a haber malas consecuencias. Y dice entonces que él, después de haber invocado el nombre de Jehová, después de estar en la casa de Dios, dice que continuó. Y a veces hay gente que viene a la iglesia, es salva, escucha el evangelio, deja que Cristo le redima, recibe el regalo de salvación. A propósito, es un regalo, no es por obras, no te lo ganas, no lo merecemos, pero Dios lo ofrece y todo aquel que lo recibe, lo obtiene gratuitamente. Pero a veces deciden recibir ese regalo y seguir caminando y yéndose, alejándose de Dios y yendo hacia el Negev. Entonces, lo que te animo a ti, hermano, hermana, que te quedes en comunión con Dios, en la presencia de Dios. David en la Biblia, cuando dice que es mejor estar un día en tus atrios, en la casa de Dios, en el templo, que 1000 años fuera de ellos, no se refiere a un edificio, a un templo físico, porque el templo todavía ni siquiera había sido construido. Recuerden que Dios permitió que su hijo, Salomón, fuese el que construyese el templo. Entonces, cuando dice que es mejor habitar un día en tu presencia, en tu casa, que 1000 fuera de ellos,
no está limitándolo a un templo, a un edificio, pero a la presencia de Dios, a la comunión con Dios, a estar con Dios, viviendo para Dios, deseando agradar a Dios. No te alejes de Dios. Dios no te quita la salvación, no pierdes la salvación, pero pierdes bendiciones, pierdes protección, provisión y recibes muchas malas consecuencias por alejarte de Dios e ir en tu propio camino, en tu propio rumbo, yendo donde tú piensas en lugar de donde Dios te guíe. Y entonces lee la Biblia, que la palabra de Dios te guíe, su palabra alumbra nuestros pasos. Y si tú decides entregar a Dios tus pasos, Él dice que Él enderezará tu camino. Tú decides hacer lo que Dios te dice, seguir a Dios, amar a Dios. La salvación no es por obras, pero mira, hay una diferencia entre salvación, que uno recibe gratuitamente como regalo cuando uno invoca el nombre de Jehová, a lo que es consagración o santificación. Eso ya es vivir una vida en obediencia a Dios, una vida piadosa, una vida que agrada a Dios. Entonces, si tú nunca has dejado que Cristo te redima, te animo que hoy dejes que Cristo sea tu Redentor, tu Señor, tu Salvador, y que hoy invoques el nombre de Jesús, de Jehová salva. Y si ya lo has hecho, que des ese primer paso de obediencia, ya no para salvación, sino porque ya eres salvo, ese primer paso de obediencia en bautismo. Y si ya eres bautizado, que seas agregado a la iglesia como miembro de la iglesia y que decidas vivir una vida en obediencia a Dios, una vida que agrada a Dios, una vida piadosa. ¿Para qué? Para que no te alejes de Dios, de su comunión, de su presencia, y que te pase lo que después le pasó a Abraham por alejarse de Dios y por no confiar lo suficiente que Él proveería para sus necesidades. Así que miramos a Abraham, que Jehová se le apareció, que él edificó un altar, no poniendo su vista al principio no en lo físico, sino en lo eterno. Después de invocar el nombre de Jehová, después no todo ya es perfecto, ya no hay, ya de ahí en adelante nunca vas a tener dificultades. No, sí va a haber dificultades, pero a pesar de eso, camina con Cristo, vive para Cristo, ama a Cristo. Así que te animo, así como Abraham empezó a crecer en su fe, en su caminar con Dios, en la casa de Dios, que tú aprecies la iglesia, el templo, podemos llamarlo casa de Dios, pero realmente dice la Biblia que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si tú eres hijo de Dios, tu mismo cuerpo, Dios mismo está morando en ti, tu mismo cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Entonces tú mismo eres casa de Dios. Alguien no vendría, por lo menos, no pienso que algún miembro de la iglesia vendría aquí y quebraría los vidrios del templo y sprayaría con pintura todas las bancas y haría un desastre aquí, porque diría, oye, este es el templo de Dios. Hace años vinieron unos que se robaron hasta una ven de la iglesia, de aquí, de la iglesia, y gente que no tiene temor de Dios, y Dios se encarga de lo que es de Él. Él es vengador, dice Dios, mía es la venganza, Él se va a encargar de eso, pero nosotros no nos vamos a atrever a hacer eso. Pero ¿cuántas veces no pensamos lo mismo concerniente a nuestro propio cuerpo? Es de Dios, es el templo de Dios. No te maltrates. Esa idea religiosa de los católicos romanos, que ellos se latigan y se maltratan y se golpean y todo eso en lo que llaman Semana Santa o lo que sea que ellos celebren, eso no es de Dios. Dios no quiere que te estés golpeando y latigando. Y mira, a Jesús no le faltó que lo golpearan. Él ya recibió sobre sí todo el juicio. Él no necesita que le ayudes para perdonar los pecados de toda la gente. No maltrates el cuerpo que Dios te dio, y parte de eso incluye
lo que es drogas, hablando de drogas ilegales, hablando de alcohol, hablando de fumar, hablando de cualquier cosa que está dañando tu cuerpo. Pero no solamente eso, cualquier cosa que dañe tu cuerpo, que tú sepas, deja de hacer eso. ¿Por qué? Porque realmente es el templo de Dios, casa de Dios. Es como quien dice Betel. Tu cuerpo es un Betel, es una casa de Dios. Entonces, aunque solamente es temporal y algún día el cuerpo físico regresará al polvo, usa tu cuerpo para Dios. Vive para Dios, ama a Dios, agradece a Dios, camina con Dios y Él te bendecirá. Oremos.